Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones afectivas en la infancia y la salud mental. Soy la doctora Beatriz Paulina Vázquez Jaime, médico psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia. Cuando hablamos de relaciones afectivas en la infancia, lo primero que tenemos que identificar es justamente a qué nos referimos con el vínculo de apego. El vínculo de apego es la forma en la que nos relacionamos con las personas que nos cuidan principalmente. Y esta teoría fue desarrollada por John Bowlby. John Bowlby comentaba que el apego íntimo con otros seres humanos es el núcleo alrededor del cual se desarrolla la vida de una persona en general. No solamente en la infancia, como escolar, sino también a lo largo de la adolescencia y de la madurez, incluso hasta llegar a la vejez. De este apego íntimo, la persona saca la fuerza y la alegría de vivir y es a través de sus acciones donde da fuerza y alegría a los demás. Por lo tanto, las relaciones de apego íntimo van a tener un papel súper importante en la vida de todos los individuos. ¿Y por qué es importante hablar de apego cuando hablamos de niños? Porque la realidad es que el apego se forma en los primeros años de vida. Los primeros meses, los primeros 18 meses y los primeros 36 meses van a ser cruciales en la relación del apego con los cuidadores principales. No solo fue John Bowlby, sino también Mary Ainsworth, quienes juntos empezaron a desarrollar la teoría del apego y desarrollaron también e identificaron los diferentes tipos de apego que podemos tener los seres humanos. Mary Ainsworth desarrolló justo estudios observacionales donde identificaban e incluían la organización de las conductas maternas que se centraban en la seguridad del niño y su habilidad para utilizar a la madre como base segura. ¿Qué quería decir esto? Que cuando observaba cómo los niños se relacionaban con sus figuras de apego, con sus cuidadores principales, cómo se acercaban a ellos y cómo alrededor de esto interaccionaban, podíamos ver el tipo de apego que tenían como tal. Mary Ainsworth encontró un patrón de conductas del cuidador a lo largo del tiempo y que estas eran la clave para la configuración de la base segura en los bebés y no necesariamente comportamientos específicos que tenía la madre con ellos. Por lo tanto, para identificar o poder definir lo que es el apego, debemos saber que es cómo nosotros como mamíferos confiamos justamente en nuestros cuidadores principales para alimentarnos y para acercarnos a ellos a medida que avanzamos hacia la madurez. Y esto va a ir determinándose a lo largo del tiempo. Un pequeño grupo de figuras de apego que básicamente son nuestros cuidadores principales, aquellos que estén cerca de nosotros en los primeros años, van a dar forma de manera natural a nuestro desarrollo, según cómo se comuniquen con nosotros desde nuestros primeros días de vida, incluso a lo largo del tiempo. Otro gran estudioso de los primeros años es Erik Erikson, que propone que justamente el primer año de vida va a representar la etapa de confianza, donde nosotros como individuos vamos a identificar la comodidad física y el cuidado fundamental de estas personas. Esto va a ayudarnos en el desarrollo del apego y en consecuencia va a crear la posibilidad de identificar el mundo como un lugar bueno y agradable para nosotros. Cuando se logra desarrollar un apego seguro como tal, se va a tener mucha más posibilidad de convertirnos en individuos amables y atentos, y que de esta forma también podamos tener una buena inteligencia emocional y social, y que así podremos prosperar a lo largo de la vida. Alan Shofrat explicaba que la relación de nuestras primeras relaciones y las futuras va a impactar en muchas de nuestras experiencias, no únicamente nuestras experiencias íntimas. Él decía como tal, y citándolo, que la relación de apego entre el niño y su cuidador era el núcleo alrededor del cual se estructuran todas las otras experiencias, independientemente del impacto que éstas puedan tener. De este modo, nos situamos en una posición en la que la experiencia a una edad temprana nunca se va a perder, sino que se va a transformar y va a desarrollarse y suceder después en el desarrollo. Va a tener un impacto importante en el desarrollo a lo largo de la vida. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque cuando tenemos un apego seguro, aparecen básicamente cuando nuestros cuidadores principales pueden ayudar al niño a sentir que hay alguien ahí. Cuando se sienten temerosos o inseguros, alguien que esté cercano a ellos
y que vea por sus necesidades va a ayudarle a generar un apego seguro. Además, va a generarse cuando los cuidadores ayudan al niño a explorar el mundo, cuando le permiten ir y sentirse seguros en la exploración. Y además, cuando ayudan al niño a aceptar y manejar su experiencia emocional. Recordemos que como adultos somos nosotros los que vamos a permitirle o a enseñarle cómo regular sus emociones específicas. El apego seguro se va a desarrollar gracias a la sensibilidad de los cuidadores principales ante las necesidades específicas del bebé y a la disponibilidad que estos cuidadores van a tener para ellos. Y esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Cuando son pequeños los bebés, pues básicamente tenemos que identificar cuáles son sus necesidades de afecto y sus necesidades de alimento y sus necesidades de cuidado. Conforme van creciendo, las necesidades se van a ir ampliando, pero básicamente van a tener situaciones específicas que Mary Ainsworth y Bowlby identificaron como subsistemas de apego, que vamos a ver más adelante. Mary Ainsworth, por lo tanto, va a describir la seguridad del apego o la base segura como el estado de estar seguro o sin problemas acerca de la disponibilidad de la figura de apego. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños van identificando que va a haber alguien ahí para ellos cuando los necesiten, y a eso se le va a llamar base segura. Además, otro concepto importante que debemos conocer es el concepto de constancia objetal. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme van creciendo los niños, van logrando identificar la posibilidad de que a pesar de que nuestro cuidador primario, de que nuestras figuras principales no están ahí, van a estar ahí para nosotros de forma simbólica como tal, y que gracias a ese símbolo o a esa sensación simbólica de que están para nosotros, vamos a sentirnos mucho más seguros de lograr las metas que nos vayamos proponiendo. Se considera, por lo tanto, que el niño está apegado si busca proximidad y contacto hacia el cuidador específico. O sea, entre más se acerque a un cuidador o a un padre, esto va a mostrarnos un mejor apego o un apego más seguro, es una mejor forma de expresarlo. Y que esto va a ser principalmente en momentos de estrés, de angustia o de cansancio. La función, por lo tanto, adaptativa principal de los vínculos de apego van a ser el poder hacernos sentir seguros en las relaciones íntimas con otros. Sin embargo, esta seguridad nos va a permitir confiar en los otros y expresar nuestras vulnerabilidades, no únicamente cuando nos relacionamos afectivamente con las personas. Existen diferentes tipos de apego y básicamente se dividen en desorganizados y organizados. El desorganizado es un apego en el que no podemos identificar muy bien qué está sucediendo con la relación de apego y los niños pueden notarse temerosos ante las figuras principales. Los apegos organizados se dividen en tres: los inseguros y el seguro. Dentro de los inseguros encontramos al apego evitativo, en el que el individuo va a rechazar la figura de apego en las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver a un niño temeroso que cuando se acerca a su figura principal evita la relación como tal. Y el apego inseguro ambivalente, en el que se va a notar angustiado. Esto quiere decir que cuando el niño se acerque va a buscar al padre o a la madre, pero se va a sentir, va a ser muy difícil calmarlo en la relación como tal. A diferencia del apego seguro, en el que puede estar angustiado, inmediatamente va a buscar la proximidad del padre, y cuando se acerque el padre o la madre o el cuidador principal, se va a calmar inmediatamente o mucho más fácil que en cualquier otro tipo de apego. Como podemos ver en la presentación, el apego más común es el apego seguro, y esto puede hacernos sentir bien. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de apego y pensamos que para formar un apego seguro requerimos estar cerca de los pequeños y ver por sus necesidades la mayor parte del tiempo, pues eso puede hacernos sentir temerosos con respecto a no estar lo suficiente o no estar el tiempo adecuado ahí o no poder leer de forma adecuada a los pequeños. Pero la realidad es que no necesitamos estar 24/7 el 100% de las veces sobre las necesidades del niño. Los estudios nos dicen que aproximadamente un 30% de las veces que estemos cercanos a ellos va a ser suficiente para formar un apego seguro. Lo que ellos deben tener claro es que cuando tienen una necesidad va a haber alguien ahí que les ayude a resolver las dificultades, sobre todo en la infancia, las dificultades con respecto a la regulación de sus emociones. Justamente
justamente cuando Bowlby y Ainsworth empezaron a identificar qué era lo que impactaba en el apego, ellos vieron subsistemas específicos en el sistema de apego. Identificaron 3 subsistemas importantes: la búsqueda de cuidado, la exploración y el ofrecer cuidados. La búsqueda de cuidado justamente se caracteriza por el instinto de mantenerse muy cerca de alguien que pueda protegernos, que pueda calmarnos y que pueda organizar nuestros propios sentimientos. Por lo tanto, es justamente esa proximidad que tenemos con nuestro cuidador principal. La exploración va a ser el instinto de actuar según la curiosidad de uno mismo y perfeccionarla. ¿Qué quiere decir esto? Desde que observamos a un pequeño, a un bebé, y empieza a explorar alrededor, a llevar su mirada alejada de su cuidador, ya empieza a tener esta sensación de exploración y de alejarse del cuidador principal. Eso va a ser importante, y conforme vaya creciendo va a requerir la necesidad, o va a buscar la necesidad de salir a explorar y volver con el cuidador principal o con el cuidador que esté en ese momento a su lado, para mostrar o sentirse seguro de que hay alguien ahí para él. Y el ofrecer los cuidados, que básicamente es algo que viene del cuidador principal, y es el instinto de proporcionar el cuidado buscado y vinculado al bebé. Entonces, en la búsqueda del cuidado y exploración tiene que ver con el bebé, y el ofrecer el cuidado tiene que ver con la sensibilidad que va a tener el cuidador principal, mamá o papá, o los abuelos. Cuando se logra desarrollar un apego seguro, se tiene más posibilidad de convertirse en individuos amables, atentos, reflexivos, resilientes y con buena inteligencia emocional. Y esto va a ser súper importante para el desarrollo de la salud mental. Por lo tanto, entre mejor sea nuestro apego, mejor vamos a poder relacionarnos. Y por eso es que buscamos que la mayoría de los individuos tengan un apego seguro. El apego seguro va a aparecer cuando los cuidadores primarios pueden ayudar al niño a sentir que hay alguien ahí. Cuando se siente temeroso o inseguro principalmente, pero no es la única forma o el único momento en donde busca la cercanía del otro. También lo busca en momentos de alegría. Cuando los cuidadores ayudan al niño a sentirse lo suficientemente seguro para explorar el mundo, van a ayudarlo a aceptar y manejar su experiencia emocional básicamente. Y por esto es importante que también nosotros como adultos logremos identificar cuáles son esas emociones que nos generan dificultad para manejar, porque probablemente sean las mismas emociones que nos van a generar dificultad cuando las veamos en los niños que estemos cuidando. Y entre mejor las manejemos nosotros, mejor vamos a poder transmitir esta posibilidad de regulación para ellos. Corinne Ritter y Marinus Van Lissendorf nos muestran que cuando los padres logran formar un apego seguro en sus hijos mediante la amabilidad, la sensibilidad y educando sin castigos, van a construir la autoestima del niño y su dominio de motivación, atención, su tiempo de concentración, sus tareas y su habilidad metacognitivas va a ser mejor. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando hablamos de castigos físicos, castigos psicológicos y amenaza. Muchas veces consideramos que una forma de controlar las conductas de los niños son mediante este tipo de castigos, pero la realidad es que nos hemos ido dando cuenta que las conductas como tal no necesariamente tienen que ver con situaciones específicas de los niños. Muchas veces detrás de una conducta problemática que está teniendo un niño o un adolescente hay una necesidad de algo que no estamos pudiendo identificar, sobre todo entre más pequeños estén. Por lo tanto, es que se necesita de esa sensibilidad para identificar las necesidades que hay detrás de esto y entonces poder ayudar al niño a mejorar en las conductas. Y no centrarnos únicamente en la conducta específica, sino centrarnos en la emoción y en las situaciones que hay detrás de ellas. Es por eso que es importante la sensibilidad en el apego. Es importante que identifiquemos que cuando somos pequeños, en los niños y en las niñas, la seguridad es unidireccional y va del infante al adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños dependen completamente de nosotros como adultos. Somos aquellas personas e individuos que les vamos a enseñar a ver el mundo de la forma en la que lo vemos, que les vamos a ayudar a explorar en las diferentes situaciones en las que estén, que les vamos a permitir tener herramientas o generar herramientas para la regulación de sus emociones. Y si nosotros somos conscientes de esto, vamos a poder también buscar hacer mejor
o desarrollar mejor esta sensibilidad ante sus necesidades. Las cosas van cambiando a lo largo de la vida y conforme vamos creciendo. Para los bebés, el cuidador principal o los cuidadores principales van a ser básicos para poder sobrevivir y subsistir. Conforme van creciendo, los niños empiezan a explorar alrededor y van a ir considerando nuevas figuras de apego, a las cuales se van a vincular probablemente de una forma similar a la que se vincularon con sus cuidadores principales, pero también pueden ir cambiando dependiendo de ese adulto que le va demostrando o le va generando mayor sensibilidad o necesidad. Conforme van creciendo en los adolescentes, por ejemplo, las figuras de apego cambian y los adultos o los cuidadores principales probablemente ya no sean las figuras de apego principales. En esa edad, lo más común es que los adolescentes empiecen a tener vínculos con amigos y ellos van a ser las figuras principales para el apego de los niños. Cuando somos adultos, las relaciones saludables van a necesitar de una seguridad bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? En la infancia, el niño requiere que el cuidador esté ahí para él y la mayoría de las situaciones solo va a recibir ese cuidado de él mismo. Cuando somos adultos, la relación tiene que ser recíproca. Debemos tener un apoyo mutuo con la persona a la que nos estamos vinculando. Eso va a hacer que la relación sea mucho más saludable, pero esto va a ser un desarrollo a lo largo de nuestro tiempo. Entre más seguro tengamos nuestro apego, mejores relaciones adultas vamos a tener. Cuando la seguridad no existe o está sujeta a operaciones defensivas, a situaciones que hemos aprendido, a pensar incluso que nuestro cuidador principal o nuestra figura principal no va a estar ahí para nosotros, las relaciones íntimas de apego se van a evitar, se van a volver complicadas y se pueden volver conflictivas. Por lo tanto, es que podemos tener diferentes situaciones relacionadas a las relaciones íntimas y que son producto de la forma vincular que tuvimos cuando éramos pequeños. Las relaciones de apego tempranas por sí solas, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, no determinan el desarrollo posterior. O sea, que tengamos un apego seguro o inseguro no va a determinar nuestra salud mental como tal, pero sí va a ayudar, porque como ya vimos a lo largo de la presentación, pues básicamente tener un apego seguro nos va a permitir ser más confiados con respecto a cómo van a salir las cosas en la vida como tal. Las relaciones de apego, o mejor dicho, el desarrollo como tal, va a ser la combinación de la historia de relaciones de apego, el afecto acumulativo de las múltiples vicisitudes del desarrollo y las adaptaciones actuales que van a determinar el desarrollo en las relaciones de apego de los adultos. En conclusión, la formación del apego o del vínculo en los primeros años de vida y su fortalecimiento durante la infancia y la adolescencia va a mejorar la calidad de las relaciones, la autoestima y la autonomía, que se va a requerir justamente para desarrollar todas nuestras habilidades como individuos. Entonces, aunque el apego no va a ser todo en el desarrollo, sí nos va a ayudar a tener una mejor salud mental. Algunos tips después de conocer todas estas situaciones con respecto al apego es que hay que enfocarnos principalmente en lo positivo cuando estamos frente a los niños. No importan las conductas que puedan ser negativas o difíciles, tenemos que intentar ver lo positivo de estas y ver más allá a través de las necesidades que puedan tener. Para esto es importante cuando estamos frente a una conducta problemática que nos demos dos conceptos específicos, el tiempo fuera y el tiempo adentro. Y el tiempo fuera no es para los niños, no es darles a ellos unos minutos para calmarse, sino es darnos a nosotros como adultos tiempo fuera para identificar qué está pasando ahí y cómo podemos volver y resolverlo. Y entonces tendremos ese tiempo adentro con nuestro pequeño, con el niño, con la niña a la que estemos cuidando, y que podamos mejorar la situación y reparar la relación que podría haber sido fracturada por la conducta problemática. También es importante que recordemos que no hay padres perfectos. A nadie enseñan a ser papá y la mayoría de las personas hacen lo mejor que pueden con lo mejor que tienen. Por lo tanto, hay que recuperar este concepto que decía Winnicott. Hay que ser padres y madres suficientemente buenas. Y siempre tener en cuenta que el vínculo afectivo es dinámico y la base segura también. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si en los primeros años de nuestra vida tuvimos un vínculo inseguro o desorganizado, hay formas de mejorar esta situación para que nuestras relaciones, nuestros vínculos y los vínculos que forjemos en los pequeños a los que cuidaremos tengan mucha mayor seguridad.
Pues esto es todo. Recuerden que el apego es importante. Espero que les haya servido la información que dimos en esta presentación. Y por último, solamente citar una de estas frases de una tribu africana que nos dice que para criar a una niña o a un niño se necesita una tribu como tal. Todos podemos generar cambios en los niños y en las niñas por medio del apego y de los cuidados. Gracias a todos.